Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias nuevamente la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y estaremos hoy concluyendo esta sección que hemos iniciado y el primer capítulo. Vamos a ir al versículo 30 y 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios, hermanos, como está escrito: pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. En el sermón anterior, hermanos, Dios nos mostró algunos principios que son muy importantes al momento de considerar nuestra vida delante de Dios, nuestra salvación, quién somos nosotros, nuestra verdadera identidad en Cristo. Y estos principios podemos mencionar 4, por ejemplo, que la humildad es un antídoto contra la división. Dios nos manda a ser humildes. Donde hay orgullo, habrá división. Donde hay orgullo, habrán problemas. Donde hay orgullo, habrá una situación de tensión en todo momento. Entonces es necesaria la humildad para acabar con la división. En segundo lugar, veíamos que para ser humildes, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de recordar nuestro llamado. Si usted quiere traer humildad a su vida, humildad a su corazón, recuérdese quién era usted. Recuérdese de dónde le ha sacado el Señor. Recuérdese usted para dónde iba y qué sería de su vida si el Señor no estuviera con usted, si el Señor no estuviera en usted, si el Señor no estuviera en su vida. En tercer lugar, veíamos que Dios llamó a los más despreciables de entre los hombres. Por lo tanto, eso debería de traer humildad a nuestra vida. Y en cuarto lugar, Dios quiere que nadie se jacte en su presencia. No es agradable para Dios que usted diga: Señor, yo sé que me elegiste porque tú sabes que yo soy el mejor. Tú sabes que yo soy aquel hombre ejemplar, aquella mujer ejemplar, aquella mujer que sabe mucho, aquel hombre que sabe mucho. No. No es por nada de eso. El Señor ha dejado claro entonces que Él no quiere que nadie se jacte en su presencia, para que demos una gloria solamente a Dios. Así que habíamos concluido que Dios no quiere que ninguno de sus hijos se jacte delante de Él, es decir, que ninguno de nosotros pueda pretender salvarse a sí mismo o ganar siquiera el favor de Dios por medio de obras o por medio de méritos. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. La salvación es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que usted haga para salvarse es inútil. Lo único que sirve es la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. En primer lugar, veamos esto, hermanos. Nos dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Isaías 64:6. Entonces vemos acá, hermanos, que claramente nuestras obras no pueden ser meritorias para ganar la salvación, porque son inmundas delante de Dios. Y en segundo lugar, categóricamente lo afirma la palabra de Dios. No es invento de los predicadores calvinistas hoy de este tiempo, que se han dado a conocer muchos a través de los medios de comunicación como las redes sociales. No es un invento de estos predicadores contemporáneos. Es lo que la palabra de Dios dice. Tito 3:6 dice, Tito 3:5, y vamos a leer hasta el 7, dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
No, ahí quedó. Hay suficiente con leer esto, hermanos, para entender de una vez por todas que la salvación no se puede ganar, que la salvación es un regalo de Dios. Ahí dice que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros de una forma abundante. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, no debe caber la menor duda que la salvación es solo por gracia y no por obras. Al mismo tiempo, debemos entender que si eso es así, usted no tiene motivo alguno, razones válidas para jactarse delante de Dios. Y hay algunas personas que dicen, no, es que yo no me jacto delante de Dios. Claro, usted no llega a decirle probablemente eso a Dios en una oración, pero lo dice con su manera de vivir. Pero lo expresa cuando desprecia a los hermanos. Pero lo expresa cuando se cree mejor que los demás. Pero lo dice a grande voz cuando usted primeramente ve el pecado de otros y no se está viendo a usted mismo en su pecado. Ahí lo está diciendo. Ahí está diciendo, yo soy orgulloso. Así que no deberíamos de jactarnos delante de Dios, porque la salvación no es por obras. Y la única obra que cuenta es la obra de Dios mismo, como nos dice el texto. Así que Dios eficazmente salva a los que Él ha decidido salvar. Si Él ha decidido salvarlo a usted, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Y esta salvación es en Cristo, lo cual nos establece una posición. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Préstele atención a una palabra, en Él. La palabra en es una palabra importante aquí. Y lo siguiente que voy a desarrollar se basa en esa palabra, en. Aquí vemos que en Él tenemos redención mediante su sangre. En Él, ¿quién? ¿Quién es Él? Cristo. En Él. Y nuestro sermón de hoy va a tener entonces tres importantes divisiones. Voy a hablar en primer lugar de nuestra posición en Cristo. Luego voy a hablar de la identidad salvadora de Cristo. Y por último, la gloria de Cristo en la salvación. Porque paradójicamente, gloriarnos en Cristo es darle la gloria a Él. Gloriarnos en Cristo es apartar la mirada de nosotros mismos para depositar nuestra confianza y poner nuestra mirada solamente en Jesucristo. Ya que el hombre naturalmente quiere gloriarse, y eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, no olvidemos el problema inicial. ¿Qué hay? División. Entonces él está diciendo, veamos las soluciones, veamos los antídotos para ese veneno que destruye la iglesia, que es la división. El que estamos viendo ahorita justamente es la humildad, es bajarle a ese orgullo, arrancar ese orgullo, porque donde haya orgullo va a haber división. Entonces él les está diciendo, si ustedes apartan la mirada de ustedes mismos y de su orgullo, entonces van a terminar viendo a Cristo. Así que eso es lo que vamos ahora a descubrir. Dice el texto que nos ocupa, que hemos leído de primera a los Corintios, el versículo 30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Venimos de decir que nadie se jacte en la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, para que nadie se jacte en la presencia del Señor, entonces ahora veamos a quién tenemos que ver. Dejemos de vernos a nosotros mismos. Dejemos de vernos a nosotros como grandes, cuando realmente somos pequeños e insignificantes. Ahora dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo. Efesios ya nos lo dijo, en Él tenemos redención.
Ahora dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Y ahora quiero que veamos entonces nuestra posición en Cristo. Porque ¿quiénes están en Cristo? Dice, ustedes o vosotros. ¿Quiénes son ustedes? Pues los creyentes. De forma específica está hablando de los corintios, pero ahora el Señor nos lo dice a nosotros. Y si ustedes se ponen a pensar, realmente es muy extraño decir que estamos en Cristo. Me refiero a que es un lenguaje poco común. Usted no dice generalmente, estoy en el hermano Rogelio, estoy en la hermana fulanita. No. Usted no dice, usted dice, estoy con el hermano Rogelio, estoy con la hermana fulanita. Ese es el lenguaje que nosotros lo utilizamos. Pero cuando usted se pone a pensar en la expresión en, ahí vemos que parece que no es muy común que utilicemos esa manera de hablar. Pero resulta que en el lenguaje neotestamentario esto es muy común. Y tiene una razón. Y la razón es que lo que somos depende de quién creemos. En quién creemos. Cristo nos ha mostrado algunas figuras que ilustran esta verdad. Al decir en, nos da una posición. Y para que usted esté en algo, ese algo tiene que ser más grande que usted. Cuando usted está en el vehículo es más grande que usted. Cuando usted está en un edificio, el edificio es más grande que usted. Ahí es cuando utilizamos esas expresiones. Y resulta que Cristo es más grande que nosotros. Y nosotros somos insignificantes. Somos pequeños. ¿Qué significa entonces que estemos en Cristo? Representa para nosotros nuestra identidad. Es decir, quién somos, lo que tenemos, lo que nosotros somos depende de estar en Cristo o no. O estás en Cristo o no estás. Y quiero ver una serie de textos y lo voy a leer. En primer lugar, nuestra posición en Cristo, hermanos, hace que no haya condenación. Romanos 8:1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea la expresión, dice que los que están en Cristo, porque Cristo es más grande que nosotros, porque la obra de Cristo es más grande de lo que podamos imaginar. Es suficiente tanto que alcanza para que no haya en nosotros condenación. Entonces nuestra posición en Cristo representa algo para nosotros. En primer lugar, he dicho que no hay condenación. Romanos 8:1. Esto es precioso, hermanos, porque ya todos aquellos que han sido perdonados, aquellos que Cristo, por los cuales Cristo murió en la cruz, que reciben la vida eterna. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Es una salvación segura. ¿Pero qué más? Bueno, estar en Cristo representa que nosotros somos discípulos de Cristo. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Estar en Cristo es estar en su palabra. Usted no puede decir, yo estoy en Cristo, pero la Biblia fue escrita por hombres y por lo tanto es mentira. No, porque justamente la palabra de Dios nos revela a Cristo. Por lo tanto, aquellos que permanecen en su palabra son sus discípulos, es decir, los que permanecen en Él. Por eso dice que los que habían creído en Él, es decir, estaban en Él. Por lo tanto, estar en Cristo significa ser también su discípulo. ¿Qué más? Estar en Cristo, hermanos, significa que en nuestra vida hay fruto.
Juan 15, 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Aquí se introduce un elemento que es muy especial, que es aparte de permanecer en mí, luego dice, y yo en ustedes. Hermanos, esto es precioso. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros, porque Cristo habita en nosotros, lo cual es glorioso por medio del Espíritu Santo. Ahora, voy a continuar la lectura. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La única forma de dar fruto es estar en la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid, yo soy la vid. Él nos dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. No se separen de mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Por lo tanto, estar en Cristo significa que hay fruto. Si usted no crece, si usted no avanza, si en usted no hay crecimiento, si usted no madura en la fe, la pregunta es, ¿realmente usted está en Cristo? Porque el que está en Cristo da fruto. Porque hay un abandono del pecado. Porque hay un crecimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿hoy amo más a Dios que ayer? ¿Hoy crecí? O haga una observación en retrospectiva hacia su vida cuando usted inició lo que llamamos la vida cristiana. ¿Realmente usted es el mismo o ha cambiado, ha madurado, ha crecido? ¿Hay fruto en usted? Porque eso sucede solamente si estamos en Cristo. En cuarto lugar, significa estar en el amor de Dios. Es decir, nuestra posición en Cristo es estar en el amor de Dios. Juan 15:10 nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Permanecer en su amor. Usted es el receptor del amor especial de Dios, porque es su Hijo. Eso significa estar en Cristo. Pero también en quinto lugar, tenemos el privilegio de pedir. Estar en Cristo significa que usted y yo tenemos el privilegio de pedir. En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero ¿para quiénes es esto? Para los que permanecen en Él. No es para cualquier persona. Ahora, ¿por qué con toda libertad se puede decir esto? Porque el que permanece en Cristo va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, existe esa libertad de decir, pidan lo que quieran. No es ver a Cristo como Santa Claus. No es ver a Dios como el genio de la lámpara, que a través de la oración yo froto la lámpara y va a aparecer el genio de la lámpara y me va a decir, tienes tres deseos, pídeme lo que quieras. No está hablando de esa forma. Está hablando de un corazón que permanece en Cristo. Está hablando de un corazón que se humilla delante del Señor. Está hablando de una persona que entiende que ha sido creado para cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se va a atrever a pedir algo fuera de la voluntad de Dios, algo que es para la carne, algo que es para su propio deleite, sino que va a pedir dentro de la voluntad de Dios. Así que yo le puedo decir, hermano, si usted está en Cristo, y oiga el condicional, la condición es estar en Cristo. Si usted está en Cristo, entonces pida lo que quiera, hermano. Pida lo que quiera. Yo sé que usted va a pedir dentro de la voluntad de Dios si está en Cristo. Pero esto no se le puede decir a cualquier persona, porque entonces empiezan a pedir cosas fuera de la voluntad de Dios y para sus propios deleites y terminan frustrados
y terminan enojados con Dios porque Dios no les dio lo que ellos querían. Claro, Dios no quiso nunca dárselos, pero ellos creían que, como el texto dice, pidan lo que quieran. Entonces ahí están pidiendo sus casas nuevas, ya tienen casa, pero quieren más, y quieren más vehículos, y quieren más dinero, y no se cansan de pedir, y no se cansan de rogar por sus propios deleites. Pero nunca piden: Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a leer más tu palabra. Señor, ayúdame a despojarme de esa haraganería que me impide servir, que me impide orar. Pero nunca piden eso. Siempre: Señor, dame negocios. Señor, dame dinero. Más. Pero solo piden cuestiones terrenales. No está mal que usted pida por una casa, por un trabajo, por provisión. No está mal, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de personas que su vida es solamente enfocada en cuestiones terrenales. Ahora, este es un privilegio que tenemos, el de pedir. Pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad. Porque Primera de Juan 2:6 nos dice que el que permanece en él, es decir, el que está en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Entonces, al mismo tiempo que usted tiene un privilegio de orar, que el Señor le escuche y que Él le ayude y que Él le provea lo que usted necesita, al mismo tiempo usted tiene una responsabilidad. Y su responsabilidad como creyente es andar como Él anduvo. En séptimo lugar, ¿qué tenemos? En nuestra posición de estar en el Señor, tenemos al Dios Trino. Fíjese, en segunda de Juan, versículo 9, dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo y, por deducción simple, al Espíritu Santo. Entonces, aquel que se desvía, es decir, el apóstata, el que no ha creído nunca en el Señor, pero dijo que creía, realmente no tiene a Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y este es un buen texto que podemos utilizar para entender que los apóstatas no es que perdieron la salvación, es que dice que no tienen a Dios. No lo tienen, nunca lo han tenido. Y su profesión es falsa y su profesión es simplemente oral, simplemente lo dicen con la boca, pero no hay esencia y no está en el corazón el Señor. Pero el que permanece en la enseñanza es porque tiene al Padre y tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Así que permanecer en Cristo es tener comunión con el Dios Trino. Y en último lugar, si usted está en Cristo, es decir, tiene esa posición que el Señor ha logrado para usted, entonces usted tiene una esperanza de gloria. Una esperanza de gloria. Colosenses 1:27 nos dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, que aquí hay una correlación, el que está en Cristo, Cristo está en él. No olvidemos esa correlación. Si usted está en Cristo, Cristo está en usted. Así que para nosotros, ¿qué representa? Una esperanza de gloria. Si Cristo ya habita hoy en usted, habitará también con usted en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza gloriosa, que un día esto que es corruptible se vista de incorrupción. Así que, hermanos, debemos entender que nuestra posición en Cristo representa todo esto. Por lo tanto, lo que Cristo ha logrado, Él nos ha dado algo que nosotros no merecíamos y por lo tanto podemos encontrar gozo y deleitarnos en esto. No es para que nos gloriemos nosotros en nosotros mismos, es para que nos gloriemos en Cristo. Ya lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, siempre en el versículo 30, dice: el cual se hizo
para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Quiero que veamos ahora la identidad salvadora de Cristo Jesús. Usted sabe que Cristo es Rey y que Él es Señor. Este tema es muy amplio de desarrollar, pero solo lo menciono. Pero ahora quiero que veamos que como Él es Rey y como Él es Señor, y es su identidad, también Cristo es Salvador. Su identidad como Mesías implica necesariamente que Cristo es Salvador. Eso significa que Él sea el Cristo. Él tiene esa capacidad para salvar, para justificar, para santificar y para redimir. Antes que veamos cada una de estas palabras, quiero hacer énfasis en la encarnación de Cristo, del Hijo de Dios. Dice, el cual se hizo. ¿Cómo es que Él se hizo? Sabiduría de Dios. Para hacer la sabiduría de Dios, la justificación, para hacer la santificación y redención de los hijos de Dios, el Hijo de Dios debía encarnar. Prestemos atención a estas palabras, las cuales necesariamente nos arrastran a que nosotros contemplemos aquella condición que fue necesaria para nuestra salvación. Y me refiero a la encarnación del Hijo de Dios. Si Él no hubiera encarnado, Él no hubiera podido salvarnos, porque entonces hubiera un problema legal. Entonces no fuera justo. Sin la encarnación es imposible que se diga que Dios puede salvar a los pecadores. Es la encarnación del Hijo que hace posible la salvación, porque Él vino para ser nuestro sustituto en la vida, en la muerte. La encarnación del Hijo de Dios significa que hay un Cordero que toma nuestro lugar en el altar. Hay un sustituto inocente que salvaría a su pueblo de sus pecados, como lo dijo el ángel. Aquella salvación es anunciada desde Génesis 3:15, donde ahí se promete a un redentor, a un salvador. Y ante nuestros ojos en el plano del tiempo, el Hijo de Dios irrumpe, toma un cuerpo para vivir y morir y resucitar en nuestro lugar. Es en aquella humilde condición que paradójicamente podemos ver la gloria del Dios Trino. Veamos unos textos. Lucas 1:26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo es esto? Pues soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ve usted aquí a la Santa Trinidad? En el versículo 26 dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios, el Padre. Luego en el 34 dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ¿quién? Sobre María.
y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Ahí también vemos al Padre. Luego dice, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que en esta salvación, hermanos, que es anunciada de esta forma, la forma es humilde. Es una forma humilde. Se acerca a una mujer, a una joven elegida por Dios, que no tenía mérito alguno. Por eso dice que ella halló gracia. No había mérito. No es porque María fuera la mejor. No. Es porque ella halló gracia. Ella es la que halló gracia, no Dios halló gracia. Dios no necesita la gracia del hombre. Hay personas que le dan vuelta al asunto. Ella halló gracia. Ella necesitaba la gracia. Por lo tanto, el Señor dice, esto es mi obra. ¿Por qué? Porque el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la obra del Espíritu Santo, es el poder de Dios que la cubre con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. De manera que aquel niño que nació de María es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es en la encarnación de Cristo donde nosotros tenemos una base para nuestra fe, una doctrina que no podemos negar y que no podemos alterar. Si Jesús no es Dios, entonces no puede salvar. Si siendo Dios no es hombre, entonces no tiene el derecho legal para hacerlo de la forma en que ha sido establecido. ¿Por qué? Porque usted y yo somos culpables. Usted y yo no somos inocentes. Los hijos de Dios no somos inocentes porque hemos pecado. Por lo tanto, merecedores del infierno y la condenación eterna. Aún estaríamos en nuestros pecados. Pero Él se hizo hombre. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Él vino al mundo para hacer la obra que su Padre le había encomendado. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne. Ojo con esto, son términos bíblicos. Según la carne procede el Cristo. Según la carne procede el Cristo. Es decir, Cristo encarnó. El Hijo de Dios se hizo hombre, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Aquí se le dice Dios a Cristo. Dios bendito por los siglos. Primera Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne. Gálatas 4:4. Y este está fácil de memorizarlo, hermanos. Gálatas 4:4. Mira lo que dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Todo lo que nace de mujer, ¿qué es? Un hombre. Es un hombre, un humano. Y nacido bajo la ley. Este acto de humillación es el que representa para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Que Él haya encarnado. En esto vemos que lo que para el hombre es humillación, para Dios es glorioso. Usted ve ahí, se imagina a un niño envuelto en pañales en un pesebre, donde las vacas comen y toman agua. Ese no es el lugar de un rey, ¿no? Pero ahí pusieron al Hijo de Dios, al Creador de todo lo que existe. Este acto de humillación es el que representa para nosotros lo que Cristo ha hecho, la justificación, santificación y redención. En este acto de humillación, al mismo tiempo,
vemos que Dios es glorificado. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si usted lo entiende, podemos hablarlo después. Pero yo no entiendo cómo es que en esta humillación Dios es glorificado. Segunda de Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es en Cristo donde resplandece la gloria de Dios. Cristo humillado, Cristo exaltado. Es lo que Él vino a hacer. Eso trae gloria al Dios triuno. La gloria de Dios entonces resplandece en la faz de Cristo. Esto quiere decir que todo aquel que quiere acercarse a Dios, que quiere tener comunión con el Dios verdadero, solo lo puede hacer única y exclusivamente a través de Cristo. Por lo tanto, nos podemos gloriar en Él. Estamos viendo la identidad salvadora de Cristo. Él como Cristo, entonces, es para nosotros, en primer lugar, sabiduría de Dios. Y veamos esta palabra, sabiduría de Dios. Ya hemos visto anteriormente que el apóstol Pablo ha expresado que la forma de salvar a los hombres, para el hombre es insensata, pero para Dios es sabiduría. ¿Quién encarna esa sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios dada al mundo para que los hombres puedan conocer el camino, la verdad y la vida. Él es la sabiduría de Dios encarnada. El concepto de sabiduría aquí vemos entonces que es una persona. Por lo tanto, Cristo encarna la sabiduría de Dios. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesucristo es la palabra de Dios. El Verbo es el Logos, es la palabra de Dios. Él encarna la expresión de Dios. Él encarna todo lo que el hombre debe de conocer de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la acción ejecutiva de la divinidad. Él ejecuta. Eso es Cristo. Dice la palabra de Dios que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Su palabra dice que todo lo que existe en Él subsiste. Esto es sabiduría de Dios. Sabiamente, Dios determinó una forma de salvar al hombre. En esta forma, nunca la justicia de Dios se ve afectada. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto. En esta forma de salvar al hombre, Cristo cumple de forma fiel y perfecta todas las demandas que estaban establecidas para poder cumplir esa misión de parte del Padre hacia el Hijo. Así que sabiamente Dios determinó una forma de salvar al hombre en la que nunca la justicia de Dios se ve afectada, ni su santidad, ni su ira, sino que Dios es glorificado. Vamos a hablar más adelante en esta serie respecto a la sabiduría de Dios. Pero hemos entendido que en el Evangelio Dios muestra su sabiduría y de una forma plena en Cristo mismo. Ahora, también dice que es justificación. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios si es pecador? Es la pregunta. ¿Cómo? No despegue de su mente el sacrificio de Cristo. Él pagó justamente. Ahora, porque esto es para nosotros justificación. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Cristo, Él nunca pecó. Lo hizo pecado por nosotros,
Hay una secta que anda diciendo que Cristo sí pecó. Que Cristo pecó, dicen, porque ahí dice que lo hizo pecado por nosotros. Entonces, como lo hizo pecado es porque pecó. Ese es el razonamiento infantil que tiene. Aquí está hablando que Cristo fue tratado como un pecador, que Él fue alguien que recibió el castigo que no merecía, porque quien lo merecía era usted y yo. Usted merecía el castigo, usted merecía la cruz, yo también. Pero ¿qué sucede? Él fue tratado como un criminal para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es en Él que tenemos justificación. Veámoslo más claro. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. No hay obras. Aparte de eso. Aparte, eso no es para salvación. Por lo tanto, hay justificación. ¿Pero por qué hay justificación? Porque Cristo pagó. Cristo pagó. Todo lo pagó. Su sangre derramada en la cruz era suficiente, es suficiente para salvar a todos los que Dios ha determinado salvar. Veamos otro texto, Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados como por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada, ¿por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo somos justificados entonces? Por la fe, por la fe, por la fe, nunca por obras. Es por la gracia de Dios. Por eso usted y yo tenemos paz para con Dios. Aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, aquel que no ha arreglado su vida delante de Dios, es un enemigo de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios está puesta sobre él. Y si no se arrepiente, el juicio es inminente. Y él no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, Cristo ha logrado la justificación para nosotros. Es decir que Cristo soluciona el problema legal que hay en nuestra vida delante de Dios. Es la solución legal delante de Dios. Cristo mismo, Él nos justifica. Así que el hombre puede ser justo delante de Dios únicamente por la fe en Jesucristo, no por medio de obras, no por méritos, no por esfuerzos humanos, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. En tercer lugar, santificación. La sabiduría y gloria de Dios se ve reflejada, hermanos, en la santidad que Él imparte a sus hijos, la cual es en dos vías, lo hemos dicho antes. Primero, posicionalmente, y segundo, la santificación es práctica. Quiere decir, en primer lugar, que Dios toma la fe que Él mismo ha producido en el hombre, regenerado, y Él lo coloca en una posición de santidad. Por eso es como mencionábamos hoy en el discipulado. El apóstol Pablo le llama a los corintios los santos, que son santos, pero cuando usted ve a la iglesia, ¿cómo están viviendo? Están viviendo fallándole al Señor, pero la posición que tiene es de santos. Ahora, la santificación práctica es la que el Señor obra y opera en nosotros de manera que nuestra vida se vaya transformando cada vez según la imagen de Cristo. Entonces, nosotros somos colocados en una posición de santidad posicionalmente. Pero cuando yo le digo como su pastor, hermano, ore, hermano, lea la Biblia, hermano, congréguese, hermano, sirva al Señor, hermano, confronte el pecado, hermano, permita que sea confrontado cuando usted peca. Todo eso, y hay más cosas, no es que nos van a hacer ganar el cielo. Se supone que siendo hijos de Dios, ya estamos en el reino de Dios.
A esto es lo que llamamos santificación, es apartarnos, dedicarnos al Señor, apartarnos para vivir una vida que agrade al Señor. Eso es la santidad a la cual nosotros somos llamados, porque sin santidad nadie le verá. Esta santidad es progresiva. Usted tiene que ir creciendo, usted no la logra de una sola vez. Esa santidad es la obra de Dios, es la obra de Cristo, la obra de transformación hecha por Él en nuestra vida. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que es esto que ha sido logrado por el Señor. Gracias a su sacrificio en la cruz es que usted y yo podemos ser llamados santos. En Hebreos 10:10 nos dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Mire qué precioso, qué texto más hermoso. Nos está diciendo claramente que usted es santo delante de Dios, no por algo que usted haya hecho, sino que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso era necesario que Él encarnara. Por eso no podemos obviar esa doctrina. Es importante entender que el que nos ha salvado es Dios hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre, ofrecido una sola vez y para siempre. Pero no solo eso, sino también redención. La sabiduría de Dios en Cristo puede ser claramente visible cuando mediante el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él pagó el alto precio que correspondía para nuestra libertad. Redención significa liberar de la esclavitud. Redención significa ser libre de la esclavitud. ¿De qué nos ha hecho libres el Señor? Del pecado. Por lo tanto, ¿cómo viviremos aún en Él? Él nos ha liberado del pecado. ¿De qué más nos ha hecho libres el Señor? Nos ha hecho libres de las consecuencias eternas de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que redención para nosotros tiene esa connotación espiritual. Hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y de las consecuencias eternas. Y ahora que somos libres del pecado, somos esclavos de Cristo. Y al ser esclavos de Cristo es donde verdaderamente somos libres. Efesios 1:7 respecto a la redención dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Eso es lo que Cristo ha logrado, hermanos, a favor de nosotros. Ahora, en tercer lugar, en todo esto que hemos visto, hermanos, debemos de ver que hay gloria para Cristo. El propósito por el que el Padre envió al Hijo a la tierra fue para que el Dios verdadero fuera exaltado y glorificado en esta salvación que fue lograda en la cruz. Sí, hermanos, ahí donde las personas ven derrota, como dijo Mario Bergoglio hace un par de años, que en la cruz es la derrota de Dios. Claro, el que no tiene a Dios, ¿cómo va a poder entender eso? Es en la cruz, ahí, hermanos, en esa humillación, donde hay gloria para Dios. Ahí hay gloria. Es ahí donde está ese Cristo resplandeciente, que es salvación para nosotros. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado, porque no nos podemos olvidar del sacrificio hecho en la cruz.
Pero eso no se queda ahí, porque el que murió también resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que celebramos hoy. Cada domingo celebramos que Cristo resucitó. Por lo tanto, hermanos, ahí debemos ver a este Cristo glorioso. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Que es que nadie debe gloriarse en su propia salvación como que si fuera el resultado de sus propios méritos y obras. Es decir, nadie debe de jactarse o creer que la salvación se gana, porque el testimonio bíblico nos lo dice una y otra vez, como lo hemos visto antes. Esta salvación es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Porque ahí donde ven derrota es donde está la victoria del Dios verdadero. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Destruya todo deseo de gloriarse en ustedes. Destrúyalo. Sea humilde. ¿Qué debemos hacer? Debemos destruir todo deseo de gloriarnos en nosotros mismos para que demos la gloria a Dios en esta salvación. Dar la gloria a Dios significa reconocer su sabiduría, reconocer que Él obró de manera que usted y yo no podíamos de ninguna manera imaginarnos que a través de la muerte del Cordero de Dios iba a ser la salvación de todo un pueblo, de todas las épocas, donde el Señor decidió soberanamente salvar. ¿Quién era usted para que el Señor pensara en usted? ¿Quién es usted para que el Señor decidiera salvarle? Nadie. Por eso el apóstol Pablo está citando Jeremías 9, 23 al 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. El Señor se complace en salvar. El Señor se complace en agarrar al más vil pecador, darle una nueva vida y luego santificarlo y que sea esa vida dedicada por completo a la gloria de Dios. Así que, hermanos, no nos gloriemos en nosotros mismos. Seamos humildes. Reconozcamos que la salvación es del Señor, pero no solo lo digamos de una forma verbal, sino que vivamos de acuerdo a eso. No solamente lo aceptemos intelectualmente, como aceptamos doctrinas, por ejemplo, la soberanía de Dios. Nos gusta decir Dios es soberano, ¿no? Pero cuando estamos en medio de la prueba, nos quejamos. Se nos olvida que Dios es soberano. Pero el sometimiento a la soberanía de Dios es cállese, no le reclame a Dios, dele gracias a Él. No se pare delante de Dios a reclamarle y decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo lo otro? Guarde silencio y acepte la soberanía de Dios con gozo. Eso es aplicar el conocimiento. Él es soberano en la salvación del hombre. Él es soberano en lo que Él providencialmente decide que vivamos en nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Por más que pataleemos, por más que gritemos, por más que nos enojemos con Dios, es darle codazos al aguijón, como dice el apóstol Pablo. No vamos a obtener absolutamente nada. Ningún beneficio hay para los orgullosos. Ningún beneficio hay para los blasfemos que le reclaman al Señor. No hay ningún beneficio. El único beneficio que podemos obtener es cuando nos humillamos delante de Dios. Porque al que es humilde, Él lo recibe, Él lo atiende. Pero al altivo lo mira de lejos. Así que entendiendo esto, hermanos, no nos gloriemos en nosotros mismos. Gloriémonos en que conocemos al Señor. Es decir,
Gloriarnos en el Señor significa que le demos gloria a Él. Significa reconocer que la gloria no está en nosotros. No nos gloriamos en nosotros mismos. Así que en vez de esto, demos gloria a Dios porque le conocemos, porque le entendemos. Obviamente es un entendimiento según la revelación bíblica. Alégrese cuando usted entiende un texto bíblico. Alégrese cuando usted, después de estar estudiando una doctrina, finalmente la comprende. Gócese en eso y diga, gracias Señor, porque me has revelado esto a través del estudio, a través de cada predicación. El Señor se revela a nosotros. Y de esta manera somos testigos y receptores de la misericordia de Dios en nuestra vida. Y cómo ese Dios que es justo nos perdona sin dejar de ser justo y santo. Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, esta es la aplicación de esta enseñanza. El apóstol Pablo me la está dando claramente. ¿Cómo yo puedo aplicar el no gloriarme en el Señor? Lo que hemos visto. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Que yo no viva para el mundo, que yo no viva para mí mismo, que yo no viva para Satanás, que yo viva para la gloria de Dios. Por eso nos gloriamos en Cristo, porque ahí donde el mundo mira derrota, Dios mira victoria. Porque donde los hombres ven debilidad, ahí Dios es fortaleza. Donde los hombres desesperan, Dios es la única esperanza. Donde se observa la muerte, Dios es el que da vida. Y donde hay humillación, solo Dios puede traer gloria. Así que lo único que trae gloria al hombre, hermanos, es Cristo. La cruz de Cristo representa la humillación del Hijo de Dios para que posteriormente Él pueda ser exaltado hasta lo sumo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Apliquemos este sermón, hermanos. Hoy somos llamados a reconocer en nuestra vida que somos incompetentes, que estamos inhabilitados para salvarnos a nosotros mismos. Queda claro, hermanos. Usted no se salvó a usted mismo. Usted es salvo por la gracia de Dios. Y cada hombre y cada mujer que Dios ha decidido salvar ha sido salvo por gracia. Bien haríamos en tener una vida de agradecimiento. Esta enseñanza se traduce en agradecimiento. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por haber venido a pagar el castigo de nuestra paz. Gracias, Cristo, por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque yo no merezco esta salvación tan grande. Una vida de agradecimiento es una vida entregada al Señor. Es corresponder de una forma fiel a lo que Dios ha hecho, no para pagar, solo es la respuesta. Y en tercer lugar, reconocer la salvación de Dios se traduce en sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios. Para que usted se someta a la palabra de Dios necesita conocerla. Para que usted sea obediente, no puede hacerlo al margen de la palabra de Dios. Usted debe y necesita, es una necesidad espiritual, conocer la palabra de Dios. Por ahí, como se levanta tanta gente hablando con sus disparates, por ahí ha salido uno que dice que usted para vivir una vida cristiana no necesita la Biblia. ¿Se imaginan el alma de esta persona? Está muerta en sus delitos y pecados. No hay vida. Y resulta que el Señor nos lava, nos limpia. Él limpia a su iglesia y purifica a su iglesia a través de la palabra de Dios.
Por lo tanto, es decir, Dios ha dejado abandonada a su iglesia. Y no es así. Cristo está al cuidado de su iglesia. Cristo alimenta a su iglesia. Cristo apacienta a su iglesia por medio de su palabra. Una dependencia, reconocer la salvación de Dios se traduce en una dependencia total de la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, hay vida espiritual en usted. Usted ora y usted sabe que Dios le escucha. Usted en la oración se fortalece. Usted lee la palabra de Dios y usted entiende, usted se fortalece, usted se alimenta. Hay una espiritualidad vivificante. Usted sirve al Señor, usted se congrega, usted practica todas sus disciplinas espirituales y no hay carga. Usted no se enoja porque tengamos un programa de lectura bíblica. Usted no se enoja porque su pastor le diga que tiene que orar o le invita o le exhorta a orar. Usted no se enoja porque le llamemos a congregarse. Usted no se enoja por servir a Dios. Todo esto no es en mala gana. Es como un deseo de glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque hay una espiritualidad vivificante. Porque el Espíritu Santo realmente mora en usted. Reconocer la salvación que Dios da también se traduce en perdón y comunión con los hermanos. ¿Qué hipócrita puede llegar a ser alguien que dice que Dios le ha perdonado, pero no está dispuesto a perdonar? ¿Qué hipócrita es aquel que dice que Dios le ha perdonado, pero cuando le ofenden, no está dispuesto a extender su mano y perdonar? Reconocer finalmente la salvación que Dios da se traduce en servir a los santos, servir a la iglesia, entregarse, disponer sus recursos. Hermanos, si el dinero usted no se lo va a llevar, nadie se lo lleva. Hermanos, si usted dice, no, es que hay gente que dice, yo estoy muy joven para entrar a la vida cristiana, soy muy joven, tengo mucho para disfrutar. Y cuando después, supuestamente, ¿qué le va a entregar al Señor? Los pedazos que quedan de una vida miserable que ha vivido, sin fuerzas. Nadie, escuche bien, nadie que haya entrado al servicio a la obra de Dios siendo joven se queja porque entregó su juventud. Hablemoslo en estos términos, porque entregó su juventud al servicio. Pero sí he escuchado mucha gente lamentarse porque siendo viejo vino al camino del Señor cuando no tenía suficientes fuerzas para hacer algo en la obra de Dios como le hubiese gustado. Así que, hermanos, entreguemos nuestras fuerzas, entreguemos nuestros recursos. Usted tiene dones, tiene talentos que Dios le ha dado, dispóngalos al servicio a Dios. Usted tiene habilidades que han sido dadas por el Señor, pues esos van a ser utilizados para la gloria de Dios. Pero sirva al Señor. No piense, ¿cómo voy a llegar a la iglesia hoy a que me sirva? No, piense, ¿cómo voy a llegar a servir ahora al Señor y a mis hermanos? Ármese de ese pensamiento. Tenga la iniciativa de servir a Dios. Si usted verdaderamente se gloría en el Señor, se va a traducir en un servicio fiel a la iglesia. Sirva a sus hermanos en las maneras disponibles que hay para el servicio. De esta manera, hermanos, quiero invitarles a que nos gloriemos en el Señor. Gloriarnos en el Señor es reconocer que Él es digno de toda la gloria y que en la salvación ninguno de nosotros hizo nada más que poner nuestros pecados que hicieron necesario que Cristo viniese a morir por nosotros. Así que nuevamente quiero leer el texto de Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Oremos.